Continuamos en 3x3, una nueva mañana, disfrutando del básquetbol nuestro de cada día, siempre con el básquet nacional, con el básquet internacional. Y hoy, como contábamos temprano, vamos a tener una visita virtual, en este caso, como nos gusta decir a nosotros, se suma a nuestra mesa a charlar un rato a alguien de manera virtual desde España. Él nos va a contar bien desde dónde nos recibe. El señor Brian García, @esperando marzo, seguramente lo conocen de las redes sociales, un loco apasionado, y él me dirá si está bien que le diga loco apasionado o no, de lo que tiene que ver con el básquetbol universitario. ¿Qué haces, Brian? ¿Cómo estás? Bienvenido, un gustazo tenerte aquí entre nosotros. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Leo? Nada, el placer es mío y nada, un gusto que me hayas invitado y charlar aquí un ratillo sobre college basketball, así que genial. Bueno, es una pasión, ¿no? Esto de seguir el básquetbol universitario, el básquetbol colegial, como Sí, decías recién. ¿Cómo te nace? Porque entiendo que debe venir por el lado de ser un amante del básquetbol y quizás de los primeros españoles que se han ido a formar allí, pero ¿cómo te nace toda esta pasión? ¿Cómo llegás al básquetbol universitario? pues realmente por curiosidad, porque sí que es verdad que yo llevo muchos años estuve muchos años viendo NBA. Y a raíz de la NBA, pues aprendes un poco sobre el NBA Draft y te nace, pues eso, esa pizca de curiosidad de saber, oye, todos estos chicos, toda esta gente joven, ¿de dónde viene? Claro. Y a partir de ahí vas un poco investigando, resulta que hay una liga, resulta que hay jugadores, que hay cientos de universidades, y bueno, y sobre todo con la llegada de Internet, pues ya te abre todas las puertas para poder seguir partidos en vivo, estadísticas, conocer un poco más a los chicos y a partir de ahí, ya digo, estuve muchos años intercalando NBA con NCAA y me gustó tanto, la competición me pareció tan particular y tan llamativa que incluso dejé de lado la NBA y hace ya muchos años que no veo la NBA de manera regular, sí que sigo partidos de manera puntual de la temporada, sobre todo cuando acaba la NCAA, pero sí que la he dejado más de lado, más de manera secundaria. Ujú. Durante muchos años aquí en los medios tradicionales de Argentina y cuando uno empieza a jugar al básquet y empieza a hablar con entrenadores, formadores y demás, se ha escuchado mucho una frase que quiero saber si estás tan de acuerdo o si ha cambiado tanto, que creo que va a ir más por ese lado, y quiero saber qué opinas de esto. Se dice que el básquetbol universitario estadounidense es el básquetbol más puro que existe. ¿Sí? Esa es la frase que siempre ha circulado y que ha pasado por boca en boca, club por club, estadio por estadio y formador por formador, sobre la NCAA. ¿Es cierto? ¿Te parece que es así? ¿Es una frase que por ahí ha quedado un poquito fuera de moda? ¿Cómo lo ves? Es diferente, porque sí que es verdad que los que seguimos el baloncesto, sobre todo NBA, ¿no? Porque raramente el que sigue la NCAA suele ver también un poco de NBA o ha partido como yo desde la NBA. Entonces, el baloncesto NBA, pues sí que es verdad que nada tiene que ver con el baloncesto universitario, ¿no? Porque la NBA empezó siendo un show, y bueno, más bien ahora es más show que antes, yo creo. Claro. Y el baloncesto universitario, pues de show realmente pues tiene muy poco, ¿no? Hay mucha gente que lo asemeja incluso con el baloncesto más FIBA, ¿no? Más internacional. Pero el hecho también de tener tantos equipos, tantos entrenadores, cada entrenador pues tiene un poco su librillo, ¿no? Y cada equipo juega de manera diferente. Hay equipos que juegan mucho a la ofensiva, equipos que juegan mucho también a la defensiva, unos con más showtime que otros a lo mejor, pero realmente cada equipo es un mundo, ¿no? Entonces sí que veo que hay una distinción muy grande entre el baloncesto NBA y el baloncesto universitario. Y lo de puro o no puro, pues sí que lo veo un poco más, porque sí que a lo mejor es baloncesto en formación, porque al fin y al cabo esto es baloncesto formativo, baloncesto más amateur, ¿no? Sí que es baloncesto más, sí, puro. Podríamos Ujú. llamarlo puro, sí, porque un poco es más a nivel más de fundamentos, ¿no? Que a diferencia del NBA, ¿no? La técnica se trabaja más, los fundamentos se trabajan más. Yo creo que el NBA que es más espectáculo, ¿no? Al final. ¿Y cómo fueron los primeros años también? Hablaste de esta intriga, esta curiosidad que te daba. ¿Te fue fácil pasar por ahí de un básquet más allá del show, que depende de si se lo usa para algo bueno o para algo malo? Digo, en la NBA sabemos que ya llegan en su gran mayoría estrellas del básquet, que ya sabemos cómo juegan, que ya están probadas en diferentes ligas, incluso en la NCAA en muchos casos. ¿Te costó por ahí pasar de ver ese básquet a lo que era a chicos en formación, que por ahí estaban dando sus primeros pasos, que por ahí las técnicas o las formas de juego no son las que estamos acostumbrados a ver en la NBA? ¿Fue algo que te costó en los primeros años de esta transición de NBA a NCAA? Fue diferente, sí que fue muy diferente porque, a ver, en parte no sabía lo que me iba a encontrar, porque como
como digo, era una competición que yo desconocía por completo. Entonces yo empecé a seguir las universidades, pues lo típico, ¿no? Que siguen las universidades más potentes o con más tradición histórica. Y ves a los jugadores y ves a chavales que son muy buenos, dices, ostras, tenemos a este chico que en cesta triple, te mete 20, 30 puntos por partido, pero no sale en ningún mock de draft, no es de los favoritos, y cómo puede ser esto, ¿no? Entonces a partir de ahí pues vas aprendiendo un poco, y es una competición muy complicada al principio, porque es muy particular, tiene un sistema de competición muy particular, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la NBA o en otras ligas nacionales o profesionales. Y entonces sí que es verdad que la curva de aprendizaje es muy corta al principio, es muy larga, perdón, al principio, pero luego al final, pues, aunque cuesta al principio, yo creo que el esfuerzo vale la pena. Claro, son muchísimos equipos, es cierto, son muchísimos jugadores, y además tiene esa, quizás decir injusticia es medio ser soñador con la afirmación, pero tiene esa cosa de, vos sabés que tienen una vida útil en los jugadores que después se van. Y está bien, siguen su carrera, crecen, se van a la NBA, se van a Europa, van a distintas ligas. Algunos últimamente terminan en China o en Japón, Filipinas. Muchos se vienen a Sudamérica, a distintos equipos, pero vos sabés que es como que terminan 3 o 4. Es como ver series en plataformas de streaming que tienen una fecha de caducidad, entre comillas, las comillas gigantes, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, bueno, no recuerdo el dato ahora, pero había un dato que decía que de todos los jugadores universitarios de División 1, no sé si el 1% solo se convierte en profesional. Ya no digo NBA, sino ya profesional en alguna liga a lo largo de todo el mundo, ya sea pues Filipinas, Japón, Sudamérica, Europa. Y sí, y además pues a mí lo que me gusta también de la competición es que se renueva año a año. En la NBA a lo mejor ves jugadores que están años y años y años, plantillas que están muy hechas durante muchos años. Claro. En la NCAA a lo mejor tienes 10 jugadores este año y a lo mejor estos 10 jugadores te cambian de un año para otro, ¿no? Es diferente, es una competición muy linda y muy distinta. Me pasó, yo soy seguidor de los Wolverines, ahora con la buena noticia de que Lía va a estar jugando o va a ser parte en su año freshman allí. Me pasó hace un par de años de seguirla, digamos que me reenamoré de la NCAA hace un par de años, la sigo mucho menos de lo que el tiempo me lo permite, pero voy siguiendo y estaba ese equipo antes de que llegara Franz Wagner, te hablo, mirá. Todavía estaba Moe, estaba el hermano, estaba Brazdeikis, Jordan Poole, había un montón de nombres que hoy día son conocidos, pero fue como, bueno, los draftearon a 6, 7 jugadores de estos, otros se perdieron por el universo y decís, ¿y ahora qué? Y de repente aparece una plantilla completamente nueva, muy interesante, muy buena, después se meten, no se meten en playoff. Me pasa a mí que sigo por ahí a 1 o 2 equipos, me gusta Kansas también, alguna cosa más, por la historia de la universidad puntualmente, pero me imagino a vos que encima te tomás el trabajo, el laburo, como decimos nosotros, de armar guía año tras año con toda la información que hay dando vueltas. Ahora, ¿cómo pasás de ser un simple fan, comillas, ser un simple fan, a decididamente meterte en el mundo de cientos de universidades y armar o trabajar con ello? Bueno, pues poco a poco y con mucha paciencia realmente, ¿no? Porque la motivación me llegó porque realmente en castellano, bueno, yo soy de España, entonces en España el seguimiento de la competición es mucho menor que a lo mejor en Sudamérica, ¿no? Porque en Sudamérica o en Centroamérica a lo mejor sí que hay muchos chicos, a lo mejor argentinos, dominicanos, puertorriqueños, hay muchísimo jugador que acaba jugando en Estados Unidos o que tiene ascendencia latinoamericana. Pero en España realmente muy poca, hay muy poco seguimiento y quizás ahora, estos últimos años, pues la llegada de algunos jugadores pues está haciendo que haya cada vez un poco más de interés por parte del público español. Y bueno, y en su día pues dije, oye, ya que no hay mucha información al respecto, a mí que me costó muchísimo aprender todo esto también desde cero, pues vamos a proveer un poco de información. Entonces me creé un blog, empecé con un blog y empecé pues escribiendo partidos, escribiendo crónicas, opinión sobre partidos que había visto, y a partir de ahí pues fui evolucionando, fui haciendo las guías y bueno, poco a poco pues durante todo el año prácticamente estoy trabajando entre una guía u otra y ofreciendo, ya te digo, este contenido que es enriquecedor. A mí, yo me lo paso bien, no puedo estar quieto, tengo que estar siempre haciendo algo, entonces es un trabajo que me encanta. Y dentro de este trabajo de hacer las guías, me imagino que
tal como pasa por ahí muchas veces en ligas profesionales, no es igual la cantidad de información que por ahí te brinda o te puede brindar una universidad que otra. Pensando en las cantidades de jugadores o de dónde proviene cada uno, ¿cómo manejás por ahí esas cuestiones con la falta de información que puede haber? Digo, más estando por ahí en España, que en el cambio horario, los contactos por ahí son un poco más complicados para dirigir a Estados Unidos. Le digo, ¿es complicado en universidades más chicas conseguir toda la información o está generalmente al alcance de la mano? Pues afortunadamente, al principio no, pero en estos últimos 10, 15 años, que yo creo que se ha globalizado mucho más la competición, ¿no? Que antes era muy específica de Estados Unidos o muy específico de América. La propia NCAA y las propias universidades pues han habilitado muchas herramientas que nos permiten consultar estadísticas, que nos permiten consultar calendarios, nos permiten consultar plantillas, recruits de los jugadores nuevos que llegan, transfers, etcétera. Entonces, afortunadamente, con el paso de los años se ha hecho mucho más sencillo, pero al principio sí que era muy complicado. Era muy complicado y tenías que estar a última hora, la última semana, a 2 semanas de empezar a lo mejor la competición, ver qué equipos han reforzado a última hora, cuáles no. Y era un poco más caótico. Y afortunadamente ahora pues se puede hacer con mucho más tiempo. Se puede planificar a lo mejor durante el verano, que es cuando empiezo a trabajar en la guía de ahora de inicio de la competición. Y me da mucho más margen de maniobra, afortunadamente. Te voy a llevar un poco más atrás, digo, en todos estos años que llevas haciendo este trabajo y que llevas disfrutando de la NCAA, ¿cuáles son los equipos que más recordás o que más te ha gustado ver? Digo, quizás es injusto porque vas a dejar un montón de equipos afuera o un montón de nombres puntuales, entrenadores, pero 4 o 5 nombres, armar, si querés, un top 5 totalmente subjetivo de aquellos equipos que decías, uy, hoy juega el Duke del Coach K, no me lo puedo perder, año X, no importa, el que sea. 4 o 5 que recuerdes. Pues yo me hice fan de la NCAA precisamente por Duke. Y de hecho por un chavalín que, bueno, justamente lo que comentaba antes, un chavalín que metía triples y triples y triples y yo decía, no puede ser que este chaval sea tan bueno y nadie lo esté siguiendo. Y ese chaval era J.J. Redick. Era pues en el año 2004, 2005 empecé a seguir más o menos la competición, que ya era el segundo o tercer año de Redick. Uh-huh. Y bueno, me fascinó ese chaval y a partir de ahora pues he seguido un poquito más a Duke, más que al resto de las universidades. Acabo viendo pues 15, 20 partidos por temporada a lo mejor de los 30 o 30 y tantos que hace Duke cada año. Y me flipó, es un chaval que me flipó en su año universitario. Luego también lo fui siguiendo un poco en Orlando, en Filadelfia, también en la NBA. Claro. Pero ya un poco más a nivel secundario. Entonces pues a partir de ahí pues todos los equipos de Duke los he ido viendo poquito a poco y los he ido siguiendo año a año. Y luego más equipos, por ejemplo, me encantó la Kentucky de Anthony Davis. Anthony Davis me parece uno de los jugadores más brutales a nivel universitario que han pasado en los últimos 20, 30 años. Y de hecho Anthony Davis recuerdo que lo ganó todo. Solo estuvo un año en Kentucky y fue campeón nacional. Kentucky fue campeona nacional, sí, fue campeona nacional, sí. Uh-huh. Él fue mejor jugador universitario del año, mejor jugador de la conferencia, fue mejor jugador de todo, ganó todo Anthony Davis. Y lo veía jugar en la cancha y era imparable. Era un chaval que era imparable. Me pasó lo mismo también, por ejemplo, con Kevin Durant, que también jugó solamente un año en la Universidad de Texas. Aunque quizás ese año pues fue el año también en el que estuvo Greg Oden, aquel pivot enorme de la Universidad de Ohio State, que al final pues las lesiones lo lastraron mucho, ¿no? Sobre todo cuando llegó a Portland en la NBA. Y yo creo que Kevin Durant junto con Anthony Davis son los dos jugadores más espectaculares que yo he visto en directo, ¿no? en partidos en vivo, a nivel universitario, porque eran imparables. Se le quedaba corto lo siguiente el baloncesto universitario. Si hubiese estado habilitado la opción de poder ir desde high school, no me cabe duda que aún llegando desde high school eran jugadores que se veían a la legua que podían romperlo a nivel NBA. Y no sé qué más equipos. Sí, perdona, que te corto. No, digo, ¿y te pasa por ahí al revés que viste algún jugador que durante la NCAA o su etapa de universitario pensabas, la va a romper todo y va a ser un crack de la NBA, y por ahí pasó sin pena ni gloria, por ahí ni siquiera llega a la NBA, puede ser drafteado y termina en Europa o en algún otro país? ¿Te ha pasado alguna vez?
Me pasó con JJ Redick. Yo pensaba que iba a ser el nuevo Ray Allen. Claro, era el primer año que yo seguía el baloncesto universitario. Decía, este chaval va a ser el nuevo Reggie Miller, el nuevo Ray Allen, el nuevo... Y luego, pues a ver, tuvo su carrera, una carrera más o menos decente, ¿no? Como secundario, como jugador de banca y tal, pero claro, no era el jugador que yo esperaba que pudiese llegar a ser a nivel NBA. Pero tuvo un buen paso. No seamos malos con JJ Redick, que al día de hoy nos sigue dando contenido con los podcasts que hace y con el contenido que genera fuera de la cancha. Fue una buena carrera la de JJ Redick. Le faltó el anillo, ¿no? Pero no ganó anillo. Creo que no ganó. Pero vamos, le va a ir mejor fuera de las canchas que dentro. Es un muy buen analista. Eso sin duda. Sí. Tiene buena pinta, sí. Estaba revisando, tenemos un artículo en nuestra web, en unocontranoweb.com, sobre el mercado para los argentinos en todo el mundo, y estaba revisando un laburazo que hace como siempre Fede Toral con los de nuestro país que van a estar en la próxima temporada de la NCAA en distintas divisiones, está más que claro, siendo 15 en total, muchos de ellos chicos que pasaron por selecciones formativas. Bueno, ni hablar el caso de Frank Cáfaro, que ha jugado, ya ha debutado con la mayor y tiene muchos minutos. Nos resulta inevitable sin ponerte en un compromiso, no es que te estemos tomando a prueba ni mucho menos, pero saber un poquito qué te ha parecido el paso de varios de ellos, de los actuales y de los que ya emigraron de la NCAA, de los que recordás haber visto, de los que dijiste, che, este chico me interesa mucho, me parece bueno. Obviamente, hablo de argentinos puntualmente. Sí, pues de Cáfaro yo creo que este año puede ser un año interesante para él, porque sí que es verdad que ha estado varios años en Virginia, en el que no ha tenido mucho protagonismo. Y este año creo que está en Santa Clara, si no me equivoco, creo que perdió el transfer a Santa Clara, estará en la West Coast, una conferencia que Gonzaga, por ejemplo. Y yo creo que puede hacerlo muy bien, además, yo creo que menos responsabilidad, yo creo que será pívot titular casi con seguridad en los Broncos. Y tengo ganas de verlo con 25 o 30 minutos por partido, porque yo creo que le puede dar alas, ¿no? De cara a tener un contrato profesional el próximo año incluso. Creo que es su último año, si no me equivoco. Sí, de hecho es el quinto. El quinto, vale, pues sí, pues yo creo que puede ser un impulso muy grande para él de cara a coger un buen contrato profesional el año que viene. Y aparte de Cáfaro, ¿quién más está por ahí? Está, bueno, Farabello, que también Francisco Farabello, que cambia también de universidad, está en Creighton. Después de estar en TCU estos últimos años. Que en Creighton igual puede ser titular. Yo creo que puede ser titular porque se marchó el base titular, que era Ryan Nembhard, el hermano de Andrew Nembhard, que se marchó a Gonzaga precisamente. Y entonces ha dejado vacante esa posición de playmaker titular, que yo creo que Farabello puede pelearla y tener minutos como titular perfectamente. Bien. Y bueno, Alaya también, que has comentado tú, que es uno de los, yo creo, de los de primer año que mejor pinta tiene. Yo no lo he visto, sí que he leído sobre él, pero de momento no le he podido ver nada. Bueno, tiene muy buena pinta, y más en Michigan va a tener toda la visibilidad que quiera. Seguro, y nos faltaba ahí también que se rumoreó, de hecho hicimos una entrevista aquí en uno de los programas en Extrapase con Marcus Adams, que si bien es estadounidense, la madre es argentina y él manifestó en algún momento su deseo de jugar por la selección de nuestro país, lo cual no es parámetro de nada, ¿no? Mirá lo de Pablo Banquero, sino en la última Copa del Mundo. Sí, pero bueno, estos cambios de universidades repentinos, que pidió la transferencia de 2 universidades para una tercera, sin haber siquiera debutado, no deja de ser cuanto mínimo extraño. Un chico que se especulaba que fuera entre los 30 mejores proyectos de esta última camada, ¿no? Sí. No sé si vosotros tenéis mejor información por ser de allá, pero lo que se rumoreó en su momento es que Adams no iba a lo mejor tener minutos en Kansas, o que no iba a tener minutos en Gonzaga, y por eso pidió transferencia a otra universidad. Pero nunca salió ninguna noticia oficial, ni salió nada oficial por su parte, entonces no sé realmente el motivo por el cual al final no encajó sitio, no encajó ni en Kansas ni en Gonzaga. Sí, pero sí. En la segunda, en Gonzaga, es esto mismo que estás diciendo. En el caso de Kansas, una situación personal, que quería estar un poco más cerca de su familia también, y bueno, por eso termina pidiendo el traspaso. Vale, tiene sentido por eso. Vale, pues nada, con ganas de verlo entonces. Estará en Brigham Young, si no me equivoco, en BYU. Exacto. Este año. Sí, señor. Para las universidades más importantes, Leo mencionaba Kansas, vos hace un rato mencionabas a Duke, hablaron de Michigan también como alguna de las más representativas. Digo,
Hay una lista bastante grande de universidades que sabemos que siempre están peleando en la parte alta de la tabla y que siempre son estos grandes candidatos por ahí a estar en el March Madness. ¿Cómo pensás, desde el lado de vista por ahí más periodístico, cómo pensás que es el tema por ahí que se le pone de la presión a los jóvenes? Estamos hablando de chicos que todavía no son profesionales y que por ahí, por estar en esas universidades, se espera un rendimiento superior, el tratar de estar siempre dentro de lo que va a ser las jornadas del March Madness. ¿Pensás que eso está bien, digamos, dentro de lo que es la parte formativa de un jugador que todavía no es profesional, o se los acompaña también a lo largo de todo este proceso? Es extraño porque realmente la pregunta que habría que hacerse también, yo creo, es cómo de amateur es realmente la NCAA, ¿no? Porque yo creo que con el paso de los años se ha profesionalizado mucho, aunque realmente no es una competición profesional. Y yo creo que sobre todo en las universidades grandes, como comentas, pues los chicos ya saben a lo que van realmente. Quiero decir, si tú te comprometes con una Kansas, con una North Carolina, con una Duke, con una Michigan o Michigan State, sabes que van a estar los periodistas detrás de ti, sabes que van a estar, pues los aficionados van a estar muy encima de ti, cuando realmente, y esto pues quizás pierde un poco de lo que es la base del baloncesto universitario realmente, que es que son estudiantes, ¿no? Son estudiantes que van todos los días a la escuela, a la universidad, tienen sus Claro. clases, toman sus entrenamientos, y eso casi que ha pasado más a un segundo plano, ¿no? Ya solo interesa por lo que hacen en la cancha, los jugadores, pues no todos, pero muchos pues están muy focalizados también en ir a profesionales, en ir a la NBA, y entonces pues muchas veces el compromiso, digamos, educativo, pues un poco se queda en un segundo plano, ¿no? Pero vamos, estos últimos años sobre todo, con el paso de los años, yo creo que los chicos cada vez van más concienciados, ¿no? De jugar más al baloncesto y dejar más de lado pues los compromisos más académicos, que yo creo que es una parte muy importante también de este viaje, ¿no? por la universidad. Ya encarando el cierre de la entrevista y agradeciéndote por este ratazo, es un gustazo escucharte y ojalá podamos repetirlo porque la verdad está bárbaro hablar de esto. Y por qué no soñar con alguna vez tener un programa tuyo aquí en nuestra plataforma, ¿no? Transmitimos las 24 horas, hay programa de todo y por qué no soñar con eso también. ¿Qué nombres hay que seguir en esta temporada que se nos viene? Pensando que todavía falta un tiempo y quizás uno puede ser injusto con esto, pero bueno, hay nombres que ya se empiezan a manejar. Obviamente los scouters de la NBA están siguiendo de cerca, tienen nombres y está más que claro, sin hacer un mock draft ni mucho menos. ¿A qué nombres proponés? ¿Individuales o de equipo? Hombre, a nivel de equipo yo creo que está bastante abierto este año. Yo creo que va a ser una temporada muy interesante porque es verdad que Kansas, habla mucho de Kansas, de Duke, de Michigan State, sobre todo. Bueno, Michigan State tiene muy buen equipo este año. Bueno, no hay que dejar de lado también a Purdue, a la Purdue de Zach Edey, el canadiense, el gigante canadiense. Es enorme, claro. Es enorme. Se habla mucho también, y además yo estoy bastante de acuerdo también con UConn, que es la reciente campeona, es la vigente campeona nacional, que ha armado un gran equipo. Yo creo que perfectamente podrían obtener el back-to-back, que no sé si alguna vez ha pasado. Bueno, sí que ha pasado con la UCLA de John Wooden hace muchos años, pero recientemente, hace muchísimos años que un programa universitario no consigue 2 títulos consecutivos, y este año UConn pues yo creo que tiene equipo para ser el campeonato otra vez perfectamente. Yo no lo perdería de vista. UConn que además te mantiene entretenido tanto en rama masculina como en rama femenina, ¿no? Son 2 programas espectaculares. Claro. Sí, el programa femenino es de los más potentes en los últimos 20 años. Y ahí siguen años tras años armando equipos muy, muy buenos el femenino. Algún día me gustaría ver también baloncesto femenino, pero ya es que no me da la vida tampoco. A todos nosotros. Sí, tal cual. Y bueno, a nivel de jugadores, yo creo que es un mock. Bueno, no tengo no he leído mucho sobre el mock y tampoco, hasta que no los vea jugar, no me gusta tampoco hacer un mock entre comillas, ¿no? De los jugadores, pero sí que es verdad que se habla mucho, por ejemplo, de Jared McCain, el freshman de Duke, de Xavier Booker, que es un jugador que es enorme, un 7 pies de Michigan State. Bueno, luego están los chicos del G League Ignite, ¿no? Que no juegan baloncesto universitario, pues sí que hay 2 o 3 que apuntan a ser top 5, a ser top 10 incluso. ¿Quién más está por ahí? Por ejemplo, el base Isaiah Collier, compañero de Bronny James este año en USC, también apunta a ser top 3, top 5.
está bastante abierto. Yo creo que este año va a ser un año entretenido, va a ser divertido porque está todo muy abierto a nivel de tanto de draft como a nivel de la lucha por el campeonato universitario y yo creo que tiene muy buena pinta. Y te vas a tener que levantar muy temprano para ver a la UCLA de Adaimara, ¿no? También. Muy temprano, sí, porque además UCLA estos últimos años lo he seguido y son partidos que aquí en España son las 5:30 de la mañana. Claro. Además tengo el horario ya pillado y entonces nada, un poquito antes de salir a trabajar y luego lo que falte a la vuelta. Claro, bueno, es lo que le pasa a mucha gente en nuestro país, que los partidos de la costa oeste, todo lo que es la parte oeste, especialmente NBA, con los Lakers, con los Clippers, con Claro. Golden State en los últimos años, ni hablar, arrancan todos tarde, ¿viste? 11:30, 12:30 de la noche, dependiendo de la época del año. Para la NCAA le aplica exactamente lo mismo. Pero bueno, ¿cómo lo ves a Daimara? La última temporada me tocó relatar un par de partidos suyos de ACB en Zaragoza y la verdad que es un chico con unas condiciones impresionantes. Es inevitable y está mal la comparación porque no dejan de ser chicos primero y segundo. Hay que ver cómo se adaptan al básquetbol profesional en líneas generales, pero hay mucho, o es inevitable la comparación con Wembanyama, ¿no? Más allá de que me parece que Amara se lo ve mucho más armado físicamente. Sí, la verdad es que tiene una pinta brutal, es un chaval que bueno, ha tenido ciertos problemas para salir de Zaragoza de cara a la NCAA, pero por condiciones, por potencial, es un chico inmenso, es un chico pues, a mí me gusta decir raro, no por otra cosa, sino por el hecho de ser unicornio, ¿no? Claro. Un poco como Wembanyama que comentas tú. Y la verdad es que promete mucho, la verdad es que yo tengo mucha fe en él, yo creo que puede ser un jugador que puede salir en lotería perfectamente, vamos a ver cómo se le da este primer año. Y no sé, a mí me gusta verlo, además yo resido en Zaragoza, con lo cual he podido verle en directo Muy bien. este último año, sobre todo, y nada, la verdad es que tengo muchas ganas de ver la UCLA y bueno, y el resto de este año hay muchos españoles, además este curso en la NCAA, así que vamos a ver qué tal. Sí. En todos estos años, lo pregunto desde la mayor de las ignorancias, en todos estos años que has estado trabajando con la NCAA, digo, ¿has tenido la posibilidad de ir alguna vez al March Madness? A mí me parece impresionante la pasión con la que se lo vive, incluso por ahí mucho más a lo que estamos acostumbrados a ver en la NBA en muchas oportunidades, muy fanáticos con sus universidades, con sus colores, con lo que significa en la vida. Digo, ¿has podido ir alguna vez a verlo esto? Y en caso de haber podido ir, ¿cómo es la experiencia? O si hay planes en el corto plazo. No, desgraciadamente no. Desgraciadamente nunca he ido a Estados Unidos, pero vamos, sí que me gustaría ir en un futuro próximo para poder ver algún partido en vivo. Y bueno, con el paso de los últimos años sí que es verdad que muchas universidades, o bueno, realmente la propia NCAA está trayendo partidos, por ejemplo a México ha traído algún partido de temporada regular me parece, también a Londres, a París, a Europa poco a poco también está trayendo algunos partidos, al igual que la NBA, que ha hecho la NBA estos últimos años. Y lo más parecido que he podido ver es alguna universidad que ha venido de Stage o que ha venido con estos tours veraniegos que van por Italia, van por Francia, van por Sudamérica también. Creo que hay alguna universidad que todos los años también va por algún país. Y sí que la he podido ver en vivo en algún pabellón, pero vamos, son partidos que son pachangas que decimos en España. Claro. Son partidos de entrenamiento, poco menos que de entrenamiento, ¿no? Pero nada que ver con el ambiente o con el espectáculo o con lo que significa realmente un partido oficial, ¿no? de la competición. Bueno, entonces Pero me querés encantaría, claro que me encantaría. que te gustaría ir entonces a Duke, eso ya lo has dejado claro en toda la entrevista. ¿Y a dónde más? ¿A Ann Arbor te gustaría? ¿Querés ir al Rock Chalk? También. ¿A dónde? También. Bueno, en Ann Arbor hace mucho frío, ¿eh? No sé yo si. Depende de la época del año. Orlando también, me va bien también. Y quizás en la parte de marzo ya se está yendo un poco el invierno, así que llegaría justo para la definición. Bueno, pero hay que ver si se juega en Michigan. Pero digo, si tenés que elegir un par de lugares más, decís, no, me voy a Estados Unidos y voy a ir a Duke sí o sí, y a dos más me tenés que decir. Hombre, pues si voy a la costa oeste, yo iría a Los Ángeles a ver a UCLA, seguro. A UCLA, y además ahí tienes a UCLA y un montón de universidades de California que están ahí muy cerquita también. Claro. Por ejemplo, entre UCLA y USC, por ejemplo, hay, no sé si son 20 kilómetros o 30 kilómetros de diferencia, de distancia, perdón. Uh-huh. Y no sé. A ver, a Michigan, no sé qué diferencia hay qué distancia, perdón, hay entre Ann Arbor y
Ay, la de Michigan State, que ahora se me ha ido el nombre. La ciudad de Michigan State. Bueno. No me importaría tampoco ir al Breslin Center, que es la cancha Claro. de Michigan State. Y ver, por ejemplo, un derby entre Michigan y Michigan State estaría bárbaro también. No estaría nada mal, sin duda. Sí. Más No, por no el me gusta ambiente el que hay, fútbol, ¿no? pero iría también a ver el partido de fútbol. Y sí, sin duda, sin duda. La parte, el color, por lo que decía Iso, ¿no? En ese caso son tan fuertes las enemistades que está buenísimo como para disfrutarlo también desde ese lugar. Yo ansío poder conocer la Universidad de Kansas, especialmente por el museo que tiene, ¿no? Donde están las reglas de Naismith y todo Sí. toda esa historia que hay detrás. Sí. Ese es otro sitio también imperdible también, claro. Ujú. O Indianápolis también, a ver algún partido de Indiana, que es otra de las universidades históricas o más míticas, ¿no? Claro. Y por lo que significa también un poco Indiana para el mundo de la NBA, de la NCAA, Ujú. sería también Ni hablar. mágico. Bueno, ya que estamos, metemos a North Carolina y ya estamos. Ya está, ya Nueva York y vemos algún partido también allí. Totalmente, hacemos un raid, nos quedamos un año entero siguiendo toda la temporada. Brian, muchísimas gracias por este ratazo. Contale a la gente, antes de cerrar, cómo pueden hacer para encontrarte, más allá de @esperando a marzo en X, ahora ya no Twitter. Pero Sí, también sí. tenés un newsletter, la guía, tenés un montón, generás un montón de contenido que está realmente buenísimo y es súper recomendable. Pero ¿cómo puede hacer la gente para encontrarte? Pues la mayor parte de mi tiempo realmente lo paso en X, en Twitter, como @esperando a marzo, allí lo publico todo realmente. Pero aparte de ello, ahora tengo mi propio proyecto, perdón, que es la newsletter que comentas, que es Upset, se llama Upset, upsetnewsletter.es, en la que publico pues de todo, desde perfiles de jugadores hasta mocks, artículos de opinión y bueno, y luego hay newsletters también todas las semanas en la que publico pues desde partidos para poder visualizar desde YouTube, artículos, temas de recruiting, bueno, todo lo que se me ocurre lo voy plasmando, lo voy dejando por allí, las guías las dejaré también por allí. Así que bueno, entre Twitter y la newsletter pues me mantengo más que ocupado. Claro que sí, y es un deber seguirte y leer cada una de las cosas que genera, pues está realmente muy, pero muy, muy buena. Felicitaciones y bueno, gracias por este ratazo. Nada, gracias a vosotros por la invitación, un placer. Brian García, esperando a marzo, pasó por 3x3 en esta mañana de viernes de cálido septiembre. Quédense que queda mucho más programa hasta el mediodía.